buenas tardes ya. Bueno, continuamos con el capítulo 5. El título es Terminología Médica. Bueno, aquí nos menciona que como proveedores de atención prehospitalaria es esencial que aprendamos y comprendamos las terminologías que utilizamos para poder comunicarnos con otros proveedores de los servicios médicos. Bien, vamos a comenzar con posiciones anatómicas. Estas son son términos que utilizamos para describir cómo encontramos al paciente cuando llegamos a la escena o cuando vamos a trasladarlo. Nos menciona, bueno, hay muchas posiciones anatómicas, pero las que nosotros más utilizamos son 4. La posición que le llaman de cúbito prono, que es básicamente cuando encontramos al paciente, lo trasladamos boca arriba. Aquí los brazos van extendidos, pegados al cuerpo, y las piernas también van en extensión. Aquí esta posición permite la expansión pulmonar y facilita la alineación de distintos segmentos corporales. Y es una posición que utilizamos también cuando hacemos reanimación cardiopulmonar. La siguiente es de cúbito prono, que es la posición boca abajo del paciente. Aquí la cabeza va a estar girada hacia un lado, igual los brazos van extendidos junto al cuerpo y piernas en extensión también. La otra posición anatómica es de cúbito lateral. Aquí, bueno, como su nombre lo menciona, el paciente está acostado o está recostado sobre un lado, ya sea izquierdo o derecho, con la cabeza y el tronco alineados. La otra posición que nos menciona el manual es la posición Fowler. Esta posición se describe como el paciente está en posición semisentado. Aquí el respaldo de la camilla está a una elevación o inclinación de 45 grados y las rodillas del paciente van semiflexionadas. A otras dos variantes de esta posición es la posición semi-Fowler. Aquí lo único que cambia es la inclinación del respaldo de la camilla. En la semi-Fowler está a 30 grados aproximadamente y hay una posición que es Fowler alta, en donde la elevación del respaldo de la camilla es a 90 grados. Es un ángulo recto. Este es más para pacientes o lo ocupamos más para pacientes con problemas respiratorios o cardíacos porque permite la máxima expansión del tórax. Y bueno, como dato, alguna otra posición que también llegamos a utilizar en el traslado de los pacientes es la posición Trendelenburg. Aquí el paciente va de cúbito supino con una inclinación a 45 grados. Aquí la cabeza es más baja que las extremidades inferiores, que los pies. Esta se utiliza para trasladar a pacientes, por ejemplo, embarazadas que tienen hemorragia vaginal. Y también se llama posición anti-shock. ¿Por qué? Porque mejora la circulación cerebral. Entonces también se utiliza para este tipo de pacientes. Y bueno, básicamente son las posiciones que en la atención prehospitalaria más utilizamos y más vamos a ver. Y bueno, las posiciones que nos ayudan al traslado y a describir cómo encontramos el paciente en escena para anotarlo así en nuestro reporte que tenemos que entregar. Y pues bueno, de este tema es todo. Continuamos con mis compañeros. Bueno, el siguiente tema que toca en este capítulo serían términos de movimiento. Los términos de movimiento en realidad son muy simples, que te menciona movimientos desde el cuerpo, brazos, extremidades. Los primeros serían de derecha a izquierda, movimientos que se refieren a los lados derecha e izquierda del paciente o a los derechos e izquierda de nosotros como atención PAP. Superior o inferior. El término superior es del cuerpo o cualquier parte del cuerpo que esté más cerca a la cabeza, y el término inferior es a los que estén más cerca de los pies. También maneja los términos lateral y medial, que se encuentran, las partes laterales son las que se encuentran
alejadas de la línea media. Esas serían las partes laterales. Y las partes mediales es la que se encuentran más cerca de la línea media del cuerpo, tomando en cuenta las posiciones anatómicas que se mencionaron al principio. Proximal y distal. La proximal son estructuras que estén más cerca del tronco y las distales son las estructuras que estén más lejanas del tronco. Superficiales y profundas. Superficial, que significa que esté sobre la piel, y profunda significa que esté adentro del cuerpo. Ventral y dorsal, la ventral sería sería del vientre del cuerpo o superficie anterior al cuerpo, y dorsal se refiere al lado espinal del cuerpo o a la superficie posterior del cuerpo. Anterior y posterior, que significa que es anterior, significa la parte frontal del cuerpo, y la parte posterior a la parte de atrás del cuerpo. El término palmar y plantar. El término palma o plantar significa la parte de la mano del pie, la parte frontal, y plantar a la parte posterior de la mano pie. Ápice, que es la estructura en forma de pico, ya se maneja aquí un ejemplo como del corazón o del pulmón. Y los términos de flexión, que es la flexión de la articulación, extensión, que es el enderezamiento de una articulación, la aducción, que es el movimiento que hace la línea media, y la abducción, que es el movimiento que se aleja de la línea media. Y esos serían los términos de movimiento que maneja en esta parte del capítulo. Bueno, yo voy a presentar sobre los vocales de combinación, y para abarcar este tema primero hay que saber lo que es una palabra raíz. Una palabra raíz transmite el significado esencial que de un término. Con frecuencia hace mención a una parte del cuerpo. Al agregarle un prefijo o un sufijo a dicha palabra raíz, se crea un término en específico. Y bueno, una vocal de combinación es la parte de un término que conecta a una palabra raíz con un sufijo u con otra palabra raíz. La vocal que se combina normalmente es la O. Sin embargo, también hay excepciones y se combina con una I o con una E. Por lo general se utiliza cuando se tiene un sufijo que comienza con una consonante o con una palabra raíz. En el libro tenemos un ejemplo que es gastroenterología. Gastro es la palabra raíz y la O es la vocal de combinación, que da significado a estómago. Enter es la palabra raíz y con una O significa intestino delgado, y pues como sufijo tenemos logía, que es el estudio de. Entonces gastroenterología significa el estudio de las enfermedades del estómago y el intestino delgado. La vocal de combinación ayuda a facilitar la pronunciación del término, puesto que hay términos semejantes en los que tal vez se escriben diferente, pero su pronunciación suele ser similar, y para evitar conflictos, pues la vocal de combinación es de ayuda. Algunas de las formas de combinación más comunes tenemos como es cardi, y al agregar la O significa corazón. Hepat, y al agregar la O es hígado. Pulmón o neum, cuando se le agrega la vocal de combinación O, significa pues, pulmones. Bueno, otro de los términos que tenemos sería hematología. Logía es el estudio, hemat, y al agregar la palabra de combinación O, es sangre, entonces significa estudio de la sangre. La mayoría de los términos médicos son palabras compuestas que están formadas por palabras raíz, y se tiene un mayor significado cuando se combinan con sufijos o prefijos. Por lo tanto, pues cuando un término médico suele parecer muy complejo, al desglosar la palabra compleja, pues vamos a tener un mayor significado de dicha terminología. En el libro también observamos palabras raíces que describen el color. Por ejemplo, tenemos leuc, y al agregarle una O es blanco, y cuando el ejemplo es leucocito, está refiriéndose a los glóbulos blancos que combaten cualquier infección. Cian, y agregarle una O es
el significado es azul, y un ejemplo puede ser cianosis, que es la decoloración azulosa que sucede en la piel. También tenemos poli, y al agregar la O significa gris, y tenemos la poliomielitis, que es la enfermedad viral aguda que ataca las neuronas motoras del sistema nervioso en el cerebro y la médula ósea. Y bueno, esto sería todo por este tema. Continuamos con los prefijos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues dando continuidad eh, a los temas ya mencionados por mis demás compañeros, vamos a continuar con lo que es los prefijos. Bien, antes que nada, pues hay que tener bien identificado lo que es un prefijo. Bien, los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Por ejemplo, automóvil, discontinuo, inmoral o hemisferio. La palabra prefijo está compuesta por dos partes, que es el pre, que quiere decir el antes, y el fijo, que significa fijar. Los prefijos se diferencian de los sufijos, que refieren justamente a aquellos elementos gramaticales que se ponen al final de una palabra y que también modifican su significado. Bien, tanto los prefijos como los sufijos siempre van a carecer de autonomía por sí mismos. Esto quiere decir que solo se utilizan, que nunca se van a utilizar solos, sino, por ejemplo, tenemos el prefijo bi, que indica que algo es doble vez, por ejemplo, bicicleta, binario o bisexual. Tenemos el prefijo anti, que señala contrariedad o oposición, por ejemplo, antídoto, antípodas, etc. También tenemos el prefijo que es de, dis, des, dis, que significa alejamiento o inversión de significado, exceso de negación, decreción o privación. Por ejemplo, discontinuo, dislocar o discordia. También tenemos otros ejemplos como es el hemi, que señala la mitad de algo, como ya lo habíamos dicho, el hemisferio. Bien. También un prefijo da a la palabra raíz un significado específico. Cuando una palabra médica contiene un prefijo, el significado de la palabra se altera. Por ejemplo, nea, que es la palabra raíz que se utiliza para la respiración. Si le agregamos el prefijo a o la palabra a antes del apnea, va a sonar bueno, en este caso la A sería sin y la bradia es lento o taqui, rápido. Y si le ponemos la A por delante, pues va a ser apnea, que va a ser sin respirar, bradypnea, que se le está poniendo el brady antes, que es respiración lenta, o la taquipnea, si le ponemos el taqui antes, es una respiración lenta. Bien, algunos de los ejemplos que nos marca el manual nuevamente de prefijo, está la hiper, que es pues el hiper es el exceso de algo o una elevación, por ejemplo, una hiperventilación, que su significado viene siendo son ventilaciones rápidas. Hipo, que es bajo o inferior a lo normal. Su ejemplo de hipo podría ser hipoperfusión, que en términos médicos pues viene siendo el flujo sanguíneo por debajo de lo normal u órganos vitales. Y el pre, que es antes, que es prenatal o que ocurre antes del nacimiento. Bien, entonces después de los prefijos pues ya vienen los sufijos, que ya es el tema que le toca a mi compañero. Sí, como mencionaba mi compañero David, los sufijos es una rama del conocimiento, el cual tiene un propósito de expresar términos precisos y poseer un significado para facilitar el intercambio de información.
Los sufijos siempre van a ir al final de un término, y cuáles son elementos o partículas que poseen un radical formando derivaciones de la misma palabra. Un sufijo es una letra terminal o sílaba agregada a una raíz modificada y amplificada a su significado. Un ejemplo sería, el prefijo sería dis, que es difícil, la raíz meno, que sería mel, y el sufijo rea, que sería flujo, y eso hay también otro ejemplo, el cual es adinofagia, que la palabra raíz sería el adino, que sería el dolor, y fagia, que sería comer. Y toda rama de conocimiento humano o ciencia necesita de una propia terminología adecuada para la comunicación y expresión. Y hay que tener en cuenta que un sufijo ocurre después de una palabra o después de la raíz, y el sufijo puede indicar procedimientos, condiciones o una enfermedad.